En lo personal he trabajado, al igual que nuestro colega que va a hablar después de mí, he trabajado durante 40 años buscando la mejor forma, las mejores herramientas para ayudar a una persona a funcionar bien en salud. Y habiendo sido mi preparación profesional académica universitaria, posteriormente toda la vida he seguido explorando dentro de la historia y el conocimiento del ser humano lo mejor posible para que una persona pueda funcionar no solamente en su mejor nivel de salud, sino en el estado óptimo que puede alcanzar un ser humano en su vida sobre la tierra. Y esto nos fue llevando paso a paso en el tiempo, en los años, a indagar en las propuestas y en las enseñanzas de las tradiciones milenarias de sabiduría. El arte y la ciencia de los sabios es el arte y la ciencia de la salud total. La salud total de un ser humano es lo que se conoce dentro de la terminología de las enseñanzas de las tradiciones de sabiduría como iluminación o estado de conciencia unitaria con todo cuanto existe, estado de yoga o estado de yug. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos tenido grandes sabios, grandes desarrollos que han alcanzado un estado muy elevado de conciencia, un estado muy elevado de energía, un estado muy elevado de inteligencia, un estado de unidad o de yoga en todas las culturas de la humanidad. Dentro de estas herramientas, para buscar este desarrollo de la persona a su estado más elevado, el yoga forma o tiene un lugar muy especial. Los orígenes del yoga se remontan, se pierden en la noche de los tiempos. Se habla dentro de las tradiciones de sabiduría, en los Vedas mismos, que son de los textos más antiguos que se tienen en la historia. Se habla de los orígenes del yoga desde los continentes perdidos de Lemuria, Atlántida y después la historia contemporánea. Desde entonces se habla del yoga. Hatha Yoga, desarrollo fundamentado en el cuerpo físico. Karma Yoga, desarrollo fundamentado en el cuerpo emocional. Nani Yoga, desarrollo fundamentado en el cuerpo mental. Bhakti Yoga, fundamentado en el desarrollo de la dimensión espiritual. Y muchas otras ramas o escuelas o líneas de yoga fundamentados en muchos diferentes campos de actividad humana para llevar al ser humano al máximo de su funcionamiento. Todas las yogas, todas las escuelas de yoga, todos los métodos, todos los sistemas de yoga tienen un fundamento básico. En el poco tiempo que disponemos para hacer esta presentación, me voy a referir esencialmente a ese fundamento y espero que podamos comprender cómo el yoga es una herramienta fundamental para el bienestar emocional. Para trabajar sobre nosotros mismos, para trabajar en el desarrollo consciente de lo que somos y las posibilidades que tenemos de ser, es fundamental comprender cómo funcionamos, cómo estamos hechos y qué podemos hacer para mejorar y transformar este funcionamiento. El ser humano
de las especies conocidas, es el único que tiene la inteligencia suficiente para autotransformarse. Y esta capacidad de autotransformación es la potencia más grande que un ser humano tiene. Voy a referirme muy esquemáticamente, muy básicamente a la estructura del ser humano y cómo es que trabaja el yoga y cómo es que podemos hacer énfasis en la parte emocional hacia la trascendencia. La estructura humana, el cuerpo humano, funciona en 7 niveles. Funciona en 7 dimensiones distintas en paralelo. Tenemos 7 vehículos acorde al conocimiento de la sabiduría antigua, de la sabiduría de Oriente y ahora también de la sabiduría de Occidente y de la ciencia contemporánea. Tenemos 7 niveles de funcionamiento, tenemos 7 cuerpos y el aprendizaje para funcionar en los 7 niveles es el objetivo de todas las enseñanzas de sabiduría. La sabiduría, el arte y la ciencia de los sabios, es el arte y la ciencia que nos permite como seres humanos un funcionamiento en el total de nuestras posibilidades. Me voy a referir a 2 aspectos únicamente de este posible desarrollo. En cada nivel de funcionamiento funcionamos con un determinado porcentaje de las neuronas del cerebro. Hay 7 niveles de funcionamiento acorde a este esquema de clasificación. Cada una de estas dimensiones, cada uno de estos cuerpos o envolturas del ser, dice el Veda, está alimentada por un centro de energía. Entonces hay 7 envolturas, hay 7 centros de energía. Estos centros de energía, llamados chakras o ruedas de poder, anteriormente eran conocidos desde ya por las tradiciones de sabiduría a través de la experiencia de los sabios. Pero ahora, en el tiempo contemporáneo, a través de la ciencia, hemos llegado a la misma comprensión y al mismo descubrimiento. Solo que la ciencia tiene el conocimiento y el sabio tiene la experiencia, que no es lo mismo. Sin embargo, el hecho de que el conocimiento de la ciencia certifique la enseñanza emanada de la experiencia de los sabios es un evento extraordinario para nuestro tiempo, porque la sabiduría ancestral y la ciencia contemporánea, al unirse, crean para el ámbito académico de todo el mundo una educación, la más avanzada. Todas las corrientes más avanzadas educativas en el mundo funcionan bajo la premisa de desarrollar las potencias de un ser humano, reflejado en el desarrollo del cerebro, reflejado en el desarrollo de los centros de energía.
estos chakras, estos centros de energía, que sabemos ahora es importante, como prácticamente todos los que estamos aquí, aunque no seamos practicantes de yoga, hemos oído en nuestra cultura contemporánea hablar de los chakras. 7 centros de energía. El primero le da vida al cuerpo físico, al instinto. El segundo le da vida al cuerpo emocional, a la emoción. El tercero le da vida al cuerpo mental. Cuarto, quinto y sexto le dan vida a la dimensión nuestra que llamamos alma. Y el séptimo le da vida a la dimensión que llamamos espíritu. Una persona que funciona con sus 3 primeros chakras encendidos, que es el promedio de la humanidad, es una persona instintiva, emocional, racional. Y esos 3 niveles de funcionamiento dan una conducta. La conducta en esos 3 niveles, por naturaleza, es egoica, egoísta o absorbente. Cualquier persona funcionando en esos 3 niveles es por naturaleza egoísta. ¿Sí? Egoísta. No quiere decir que es mala. Quitemos la palabra malo de la palabra egoísta. Simplemente una persona funcionando en ese nivel apenas ha activado el 6% de las neuronas. 94% restante está en potencia. Los seres humanos, y esto lo sabemos desde hace más de 100 años en la ciencia, los seres humanos del presente funcionamos con el 6% de la capacidad inteligente que potencialmente es del 100%. Y las estrategias de los sabios como el yoga, una de ellas fundamental, es para desarrollar la totalidad de las posibilidades del cerebro. Cuando una persona a través del trabajo sobre sí, con el yoga por ejemplo, hay muchas herramientas de trabajo sobre sí, pero el yoga es una herramienta maravillosa en las múltiples posibilidades, líneas, escuelas o estilos del yoga. Es una herramienta maravillosa para encender los otros chakras y terminar de encender los 3 primeros. El primer chakra le da dominio de la parte física. Nuestro dominio de la parte física es muy rudimentario todavía. El segundo chakra le da dominio de su parte emocional. Usted no domina su parte emocional. Las emociones lo dominan a usted. Tercer chakra, el dominio de la actividad racional. Un altísimo porcentaje de su actividad racional es inconsciente. Todavía el dominio que tenemos de nuestros vehículos físico, emocional, mental, nosotros es muy limitado. Muy limitado. Todavía funcionamos en forma muy reactiva y además mecánica y programable. Cualquier persona que lo conoce bien a usted sabe con qué se enoja, con qué se contenta, con qué se entristece, y siempre que le hacen eso, usted responde de la misma manera. El dominio consciente que tenemos sobre nuestro instinto, sobre nuestra emoción, sobre nuestro intelecto, es decir, el dominio que tenemos de nuestro vehículo físico, de nuestro vehículo emocional y de nuestro vehículo mental es muy incipiente. Por ejemplo, el vehículo mental, racional, el raciocinio, es la voz que está hablando siempre aquí. Y esa voz habla lo que quiere. Muy pocas veces usted hace que esa voz hable de lo que usted quiere. Entonces, el funcionamiento de una persona en los 3 primeros niveles
es reactivo, reactivo. En ese nivel, aunque creemos que hacemos, solo sucedemos inconscientemente. Cuando empezamos a desarrollar a través del trabajo inteligente sobre nosotros mismos la potencia de los núcleos superiores, de las energías superiores, que empiezan a activar las funciones superiores del ser humano, como la intuición, la percepción unitaria y muchas otras facultades superiores, ¿sí? Entonces comienza una vida distinta y superior a la vida reactiva, instintiva. De los 3 vehículos que utilizamos, en nuestra interacción con la vida, con el mundo y con los demás, el vehículo más sensible es el cuerpo emocional. Nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo sensible, es tremendamente vulnerable. Tremendamente vulnerable. En el cuerpo físico hay estados que llamamos enfermedad. El cuerpo físico solamente refleja. Pase. Gracias. El cuerpo físico solamente refleja el estado interior de nosotros. Las causas de las enfermedades están en los niveles internos, como ya nos hablará nuestro colega, nuestro compañero, al hablarnos de la Ayurveda, otra ciencia milenaria para ayudarle al ser humano a restablecer el más pleno estado de salud. El yoga no es terapéutico y a la vez es terapéutico, pero el yoga es una estrategia de crecimiento y desarrollo consciente. Encender los 7 chakras, las 7 ruedas de poder. Para eso son las múltiples escuelas del yoga. Algunas trabajan con el sonido, otras con las posturas, otras con la meditación, la contemplación, la concentración, el relajamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiples herramientas para un solo objetivo: encender los fuegos, encender los chakras. La conducta, la forma de conducirse en la vida de una persona 100% es equivalente al estado de funcionamiento de sus chakras, que se refleja en el estado de funcionamiento de su cerebro, que se refleja en su conducta de vida. Una persona entre más encendida es más inteligente, y entre más inteligente es, funciona más en unidad con todos los seres humanos. La conducta egoísta, absorbente, es la conducta primitiva o infantil de un ser humano. Todo ser humano maduro funciona cuando menos con el 4º chakra encendido. Gentes como este ilustre personaje, no lo ven allá, pero aquí está una foto de Gandhi, ¿sí? Son seres que funcionan con los chakras encendidos. Una potencia tremenda, una capacidad de amar y de servir. Eso es el estado de yoga, eso es el estado de unidad o el estado de expansión del ser. Las enfermedades en el cuerpo son resultantes del bloqueo del flujo de la vida, del flujo de la energía de la vida. Y las causas
de esos bloqueos del flujo de la vida. ¿Qué nos da vida? El sol y la tierra son las dos luminarias que nos dan vida. Hablo objetivamente en términos de ciencia, no hablo de filosofía, no hablo de metafísica. El sol nos da vida. Cada átomo del sistema solar está alimentado por la vibración del sol. El sol no emite rayitos, es una vibración que sostiene una tensión vibratoria en todo el cuerpo del sistema solar. Y esa tensión es lo que llamamos vida. Y a la vez el sol es una partícula que recibe la vida o la luz o la energía de un centro mayor que está en el centro de la galaxia, que es una tensión infinitamente mayor, que alimenta a todas las estrellas, 400.000 millones de estrellas. ¿Sí? Esa tensión del centro de la galaxia también nos afecta a nosotros, y así infinito hacia arriba, infinito hacia abajo. Entonces, esas energías, ese flujo de la vida a través de esta forma, ¿sí?, viene desde lo más alto hacia lo más bajo, desde lo más sutil hasta lo más denso. Y ese flujo del núcleo del ser a través de las formas se bloquea en el cuerpo mental y sus archivos que llamamos complejos o enredos de ideas complicadas. Se bloquea en el cuerpo emocional, se bloquea en el cuerpo energético, la estructura de los canales de energía, se disfunciona o distorsiona el funcionamiento bioquímico y finalmente se vuelve enfermedad o desvitalización en el cuerpo. Entre menos flujo, más tensión. Entre más tensión, más desgaste. Entre más desgaste, mayor y prematuro envejecimiento. Y entre mayor y prematuro envejecimiento, más cercano a la muerte. Tensión es muerte, relajamiento es vida. Entre más relajados estamos, funcionamos más adentro con más neuronas encendidas. Dice por ahí una tradición similar de las líneas de Oriente, la tradición budista. Relajamiento total se llama Buda. Todas las estrategias para encender los chakras, todas las estrategias del yoga trabajan con tres fundamentos: relajamiento consciente, respiración consciente y concentración. Concentración. Cuando nosotros logramos la concentración, nos salimos del 6% de las neuronas, entramos al hemisferio derecho, porque en el izquierdo siempre estamos dispersos. Cuando nos concentramos, entramos al hemisferio derecho, se activa el cuarto chakra, se enciende la parte superior del sistema. Y la vida que fluye cuando encendemos el cuarto chakra empieza a desbloquear lo que está bloqueado abajo. Y de los cuerpos con los que funcionamos en la vida, el cuerpo emocional es un vehículo fundamental. Las causas de las enfermedades están en los niveles interiores, en el nivel emocional y en el nivel mental y en los archivos. Ahí están todos los bloqueos. El 80%, pásenle. El 80% de las causas de las enfermedades están en el cuerpo emocional. Los bloqueos del cuerpo emocional son la causa
fundamental del 80% de las enfermedades. Es decir, los bloqueos en el cuerpo emocional no permiten el flujo de la energía vital. El cuerpo emocional es el cuerpo más contaminado en nuestra cultura. Por esa razón, nuestras relaciones, nuestra interacción, que está tremendamente matizada por el aspecto emocional, es tan complicada. El problema fundamental de la humanidad en el presente es uno solo: las relaciones humanas en conflicto. Las relaciones humanas en conflicto son la causa fundamental, el único problema real que existe sobre la Tierra. Y no podemos salir de ese nivel de funcionamiento egoísta si no encendemos las energías superiores, los chakras de arriba, a través de las metodologías como el yoga, que al encender la conexión es mayor, el flujo es mayor y se empiezan a desbloquear los cuerpos. Nos ocupamos del trabajo de encender los fuegos o los centros. Y ese fuego, esa energía, empieza a desbloquear los cuerpos mental, emocional y físico. Toda la vida me dediqué a intentar ayudarle a una persona a funcionar mejor. Problemas solo hay de 3 tipos: físicos, emocionales y mentales. No hay problemas del alma. El alma siempre es luz, pura vida, pura energía. Problemas físicos, emocionales y mentales. Y de esos 3 niveles de problema, el más complejo es el problema emocional. Entonces, si nosotros seguimos cualquiera de las metodologías para encender los chakras, que en psicología contemporánea se llaman biopsicogeneradores de la conducta. La conducta de una persona está directamente asociada al estado de sus chakras. Y el estado de sus chakras es directamente el responsable del estado de funcionamiento de su cerebro. Una persona con los 7 chakras encendidos funciona con el 100% de su capacidad neuronal. Una persona como Buda, una persona como Cristo, una persona como Sankaracharya, etcétera, funcionan en ese nivel. Y su enseñanza es para enseñarnos a nosotros cómo funcionar en ese nivel. Pero de los efectos más inmediatos, más objetivos y más importantes del trabajo con el yoga, es que cuando empezamos a encender por relajamiento, por concentración y usando la respiración como 3 elementos a través de los múltiples sistemas del yoga, cuando empezamos a encender la energía del 4º chakra, el flujo energético del 4º chakra desbloquea muy potentemente los canales del cuerpo mental, del cuerpo emocional y del cuerpo físico. Cuando encendemos el 5º chakra, a través de la perseverancia en el yoga, entre paréntesis, todas las metodologías del yoga
son muy fáciles de seguir. Todas. Laya Yoga, Mantra Yoga, Agni Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Hatha Yoga. Todas son muy fáciles de seguir. Cualquier persona puede, en la condición, en la edad en la que se encuentre, iniciar este camino. Es una herramienta universal. Es muy fácil practicar yoga. Solo se requiere continuidad y eso es lo difícil de lograr. Solo se requiere continuidad. Cualquier persona que se aplica, por ejemplo, a hacer Hatha Yoga con regularidad, va encendiendo los chakras, va activando, va limpiando los canales y su vida se transforma. La limpieza entonces del cuerpo mental de sus complejos, del cuerpo emocional de sus traumas y del cuerpo físico de sus enfermedades fue el tema que siempre me ocupó. Cuando empecé a descubrir estas herramientas que se llaman herramientas, en psicología se les llama herramientas de trabajo transpersonal, cuando empezamos a comprender, a conocer y a experimentar con estas herramientas, fuimos descubriendo las mejores estrategias para ayudarle a un ser humano a funcionar en salud. Salud física, salud emocional, salud mental. Los únicos 3 niveles donde existe la enfermedad. Solamente en esos 3 niveles existe la enfermedad. Y esos 3 niveles forman la parte mínima, la parte humana de todo el ser que somos. Si incursionamos en el viaje hacia las dimensiones superiores del ser, hacia los chakras superiores, hacia las neuronas restantes del cerebro, la energía que somos se va expandiendo, 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 expandiendo. Y esa expansión no tiene límite. Y la expansión total de la energía de un ser humano es el estado de unidad o trascendencia de lo temporal, material que está sujeto a la muerte. Estado de yoga o estado de iluminación. La sanación del vehículo mental, del vehículo físico y del vehículo emocional y del vehículo físico van sucediendo durante el proceso. Conforme ascendemos a través de la metodología del yoga, activar los potenciales del núcleo del ser que somos, la potencia de la radiación va aumentando. Entonces, se genera un proceso de desarrollo evolutivo consciente que tiene diferentes etapas. La primera fase, la primera etapa, cuando encendemos el 4º chakra, una limpieza de los cuerpos del ego o estructuras egoicas. Segunda fase, una sanación de los bloqueos o enfermedades. Tercera fase, una transformación de las envolturas en envolturas de sustancias más puras, más esenciales. Siguiente fase, una transmutación de las envolturas en vehículos de expresión de la luz del ser. Y ese camino hacia la trascendencia, que en el ínter va siendo un proceso de sanación, es la maravilla de las herramientas del yoga. Por fortuna, como el ser humano es cada vez más inteligente, aunque no lo parezca a veces, el ser humano es cada vez más inteligente, va comprendiendo todo esto. Nos vamos abriendo a la sabiduría de los ancianos, de los ancestros. Pero como la ciencia nos va explicando todo esto en un lenguaje académico, se va creando una cultura contemporánea de sabiduría. Y por eso ahora usted encuentra en todo Madrid, por ejemplo, ¿qué habrá?
500 centros de yoga, 500 centros de meditación, estilos, formas, variantes, cambios, movimientos, pero todos enfocados a lo mismo. Todo sistema de crecimiento o desarrollo transpersonal, todo sistema de trabajo del yoga es para encender los fuegos, encender los centros, activar el cerebro, aumentar su inteligencia y pasar de la inteligencia egoísta a la inteligencia trascendental, que es la inteligencia de los grandes seres, el amor a toda la humanidad. Pero fíjese bien, niveles de energía, niveles de inteligencia, niveles de potencia, objetiva y concretamente hablando. Una persona que avanza en el tiempo y conforme avanza en el tiempo se va trasladando hacia la dimensión profunda de sí mismo, cada vez es más vital. No vive así, comienza a vivir así. Así, de 0 a 90 años, siendo optimistas, de 0 a 90 años, si es que no se queda por ahí en el camino, de 0 a 90 años, y termina decrépito, en un estado lamentable. Si conforme avanzamos en el tiempo, vamos encendiendo los chakras y vamos hacia adentro, entre más avanza en el tiempo, es más vital. Esto es la vida espiritual, la vida hacia el espíritu, hacia la esencia del alma, que es el ser o el espíritu. Si una persona, conforme avanza en el tiempo, se va moviendo hacia el interior, su potencia es cada vez mayor. Y entonces tenemos un anciano sabio, no un anciano decrépito, que es peor que un niño, porque el niño está lleno de gracia, el anciano está lleno de desgracias, ¿sí? Es totalmente absorbente, el niño es totalmente radiante. La diferencia entre este estado y este estado es el trabajo sobre nosotros mismos. Y el yoga es una de las más maravillosas herramientas que tiene tantos estilos y más que están surgiendo y muchos más que surgirán, que cualquier ser humano encuentra un estilo que le acomoda y le gusta. El que es muy intelectual encuentra muchos caminos, el que es muy místico encuentra muchos caminos, el que es muy artístico encuentra muchos caminos, el que es muy físico también. Una rama increíble, un árbol increíble de posibilidades, un solo objetivo, encender los chakras, una sola meta, la trascendencia, la unidad con todos los seres humanos y en el ínter, la sanación de nuestras enfermedades. Conclusión, lo invito a hacer yoga. Muchas gracias.